¿Quién presenta? No acordamos nada. ¿Para qué Profesionalidad. mierda nos conectamos antes, boludo? Esto lo voy a dejar. Nos conectamos una hora antes y ni siquiera resolvimos quién presenta. No hablamos nada importante. No, solo Bueno, no, memes. antes que presentemos y todo, esto definitivamente tiene que quedar grabado, porque la vez pasada nos hicimos los boludos y casi nos olvidamos, nos habíamos confiado. Y otra vez casi causamos el fin de la humanidad como la conocemos. La palabra Sí, mágica. sí, laje. Laje. Listo. Ya está, ya podemos empezar. La gente no se da cuenta de la cantidad de vidas que estamos salvando o matando, Totalmente. no sé. Pero la buena acción que estamos realizando. No se imagina. Bueno, pues ¿Presentás vos? No. La puta madre, bueno. Para los que lo estén viendo por YouTube en el futuro, Mati se muteó. Así que nada, no me voy a mutear para no entrar en ese juego infantil. No armamos nada. LOL. Hoy tenemos un tema agradable, lindo. Hoy vamos a hablar de Que algo que involucra a nos... millones de personas muertas. Claro, algo que nos interpela a todos como seres humanos. Algo que está creciendo en nuestro interior y que francamente no puede ser frenado. Algo no es el fascismo, pero casi. un Que como fantasma es, que recorre Europa. claro, un fantasma que recorre Europa, la Copa Libertadores, no mentira. Ni siquiera sé si se juega en Europa. No, eso lo sé ya hasta yo, boludo. Sí, Mirá que acabo de Hasta yo condenar. lo sé, y es mucho decir eso. Sí, Bueno, para que esto sea perdón. algo de fútbol, tipo. Claramente no se juega en Europa porque se llama Libertadores, pero bueno, o sí. Copa Piratas. La duda. Bueno, nada, hoy Babsi y tal vez nosotros, dependiendo de cómo vaya surgiendo todo, os vamos a deleitar con mitos, datos curiosos, bizarreadas y cifras, porque necesitamos números para ser creíbles, sobre la URSS, Rusia y el comunismo. Los 7 datos más perturbadores del comunismo. Número 7. Los hijos no reconocidos de Stalin. Oh, Dios. Igual, no sé, quizás ustedes quieren empezar por algo más boludo. Como que me pateaste la pelota a mí y yo no quería ser la oradora oficial. A mí me patearon la presentación. Bueno, no, tiro algunos datos. Ay, bueno, Para... no te hagas la víctima. Voy a escribirlo en el muro de Facebook. Donde pisa Bueno, leona no dale. deja huella gatita. Arre. Bueno, Bueno, dale, nos van a Leona. banear. No sé, tira algo. A ver, bueno, empecemos con Rusia. Rusia tiene el récord mundial de más rusos por metro cuadrado que cualquier otro país. Y también tiene el récord mundial de la línea ferroviaria más larga, de 9.288 kilómetros, que es el Transiberiano, y une Moscú y Vladivostok. Tiene 72 paradas, atraviesa unos 8 usos horarios y el viaje de corrido dura una semana. Mi sueño es hacer ese viaje, boludo. Y creo que de hecho, o sea, no sé si cuenta como transiberiano, pero hay una conexión de Moscú a Berlín también. Y mucha gente hace tipo Berlín hasta el final. Sí, esa no es, o sea, no es parte del Transiberiano porque arranca en Moscú, Claro. pero después se divide en dos líneas más, una que atraviesa Mongolia y termina en China, y otra que pasa de Rusia a China y termina en el mismo lugar que la anterior. Datazos. Me encanta. Y del final del Transiberiano se puede, no me acuerdo, creo que por la ruta de los huesos, que después les vamos a explicar por qué se llama la ruta de los huesos, se puede llegar en un día o dos, no estoy seguro, a Oymyakon, que es la ciudad más fría del mundo.
tiene 500 habitantes. En invierno las temperaturas llegan a menos 50 o menos 60 grados centígrados. Y nada, hermoso lugar. Cuesta un huevo vivir ahí. ¿Por qué se llama la ruta de los huesos? Bueno, pensé lo íbamos a estirar más. La empezó a construir No, Stalin. Deja de hacer suspenso. La mandó a construir Stalin entre los 30 y los 50. Y claramente usó un montón de prisioneros y traidores al régimen como mano de obra barata, en condiciones de mierda y sin abrigo ni nada, y se murieron un montón y usaban los huesos en la mezcla con grava y todo para construir la ruta. Así que literalmente la ruta está hecha con huesos. ¿Ves? Eso es un proceso de industrialización, no lo que tenemos acá en Latinoamérica, países garantistas. Es tener onda, boludo, onda. Estás en un tren arriba de huesos. ¿Qué más cool que eso? Sí, ¿qué me vienen con No hay con los nada. ingleses pichis esos que ponen a laburar a nenes ineficientes? Me encanta. No hay nada más edgy que algo así. Los adultos con hambre Sí. son más fáciles de explotar, aparte. Igual no va el tren por ahí. Vos te bajás en una de las paradas cerca del final, cruzando Siberia, y la ruta esa es como un camino en el medio de la nada que llega a esta ciudad. Es como el único camino transitable por tierra. Es excelente. Me gusta mucho. A mí Bueno, me también. hiciste acordar a un dato de idioma más que nada sobre los gulags, que eran tipo, bueno, eran a partir de 1930 los campos de concentración oficiales, digamos, tipo, avalados por el Estado. Igual antes había y en el zarismo había también, claramente. Como que, no sé, había campos de concentración desde el inicio de Rusia, más o menos. Pero, Sí, Adolfito no inventó nada. claramente. Pero bueno, Gulag era como originalmente como unas iniciales que se les decía como al sistema en general, pero con el paso del tiempo se les empezó a decir a los campos de concentración en sí, y de ahí viene el meme de te mando al Gulag, por si no lo tenían. Y después tipo a los presos les decían CK o SEC, que era tipo encarcelado. Así que yo propongo que nuestros fans les empezamos a decir así, porque me parece que es lo que se merecen. Decían se capa Cristina, ¿Quién sabe? conocían el futuro. Saben que va a ir presa esa chorra, yegua, montonera. Claro. Pregunta, ¿a Nisman ¿CK lo o gulaguearon? criptojudíos? Alguna de las dos. Para explicar eso, ¿qué onda eso de los criptojudíos? Yo me imagino como bitcoins con barba y rulitos. La puta madre. Para, antes de que te quiera preguntar de Bausi, te iba a preguntar el otro día y la colgué. Esto de los criptojudíos, ¿es como los anarco cualquier cosa? Tipo, se le pone cripto adelante a cualquier No cosa tengo y es una ni categoría de algo. idea. Porque No escuché tengo mucho ni lo de idea. cripto algo. Sí, no sé, me imagino que debe involucrar, o sea, tipo cripto se le dice a lo que está en internet, me parece, a lo que tiene que ver con la moneda, no estoy segura. Eh, I'm not sure, googlealo si querés. Estoy en eso. Pero creo que tiene que ver porque es como que se refieren a criptojudíos Criptojudaísmo. como a esta organización mundial, tipo, es el antisemitismo clásico de después de los 2000, que es tipo, ay, los judíos dominan el mundo a través de Ah, sus no. finanzas y el internet. Che, no, Claro. pará, ¿Qué pará, pará, significa? pará. El criptojudaísmo está secretamente adherido al judaísmo mientras públicamente se confiesa ser de otra religión. Y tiene años, Ay, no. pero años, obviamente siglos, por supuesto, porque hace un montón que los judíos tienen que esconder que son judíos por alguna razón en algún lado. Me Pero entonces, ¿de encanta. qué viene cripto? ¿De cripta? ¿De qué viene, boludo? De Eh, encriptación, seguro, claro, de encriptado. escondido por ahí. Viene del griego criptos, que significa escondido. Ahí Oh, va. mi Dios, me encanta. Podemos El internet poner, nos quemó la cabeza. Al final nuestros viejos tenían razón.
Sí, totalmente. El mío no. Bueno, en fin. Acá hay una sección que dice Este, Bolivia. Bueno, sigan, perdón, me llama la atención nada más. Los criptojudíos y el gobierno de Bolivia. Perdón, sí, seguí. No, bueno, ya me perdí igual con lo que iba a decir, pero... bueno, una cosa interesante es que los campos de concentración soviéticos tomaron de modelo los campos de concentración zaristas, que para quien no sabe, antes de la Revolución de Octubre eh, soviética, que originalmente no fue soviética, los soviéticos medio que a la fuerza se metieron después, pero originalmente la Revolución Rusa se rebeló contra el zar, que era tipo, bueno, era como María Antonieta, pero versión no occidental y rara y rusa. Eh, o sea, eran tipo muy elitistas, muy racistas, muy antijudíos o antisemitas, hablando en castellano mejor. Y tenían un montón de temas, pero bueno, ya tenían esta maravillosa invención que no lo inventó Adolf, que eran los campos de concentración, de exterminio y de trabajo. Y los modelos que usó la Unión Soviética fueron estudiando al zarismo, que irónicamente era contra quien se rebelaban, pero bueno, Siempre un paso eso, adelante. Excelente. siempre Ganaron la carrera combatiendo espacial, el ganaron la capital. carrera de los campos de concentración. ¿Qué más ganaron? Sí, metieron a una mina del espacio por primera vez. Zarpado. Este, Pero bueno, sí, un dato que me parece interesante, que es como más bien serio, pero bueno, me parece copado porque acá todos somos muy zurditos y me parece interesante saberlo. Aunque para mí es un tema medio de sentido común, pero bueno, quizás la gente no lo tiene tan así, que es que la Unión Soviética tuvo campos de concentración no tan oficiales como los gulags y un montón de muertos por fuera de la etapa estalinista, porque siempre que se habla de como lo malo de la Unión Soviética se habla de Stalin por lo general, a no ser que seas un tanqui enardecido que hasta más a Stalin, pero si no sos de esas personas, eh, para que sepan, desde el leninismo, o sea, desde 1918, después de la guerra que fue la Revolución Rusa, ya había lo que se conocía a interiores terror rojo, que no es tipo el Red Scare, que ahora no me acuerdo cómo es en castellano, tipo lo que decían en Estados Unidos, que era una pelotudez. Tipo, adentro de Rusia había como una policía secreta que se llamaba la Checa, que desaparecía gente desde el inicio y las tachabas de anarquistas o contrarrevolucionarios. Había un núcleo anarquista en Rusia, pero tampoco era tan fuerte. Y nada, también Trotsky mató un montón de gente. Para los troscos de Argentina, se las dedico. Mató un montón de gente diciendo que eran anarquistas o anarquistas mismos. Fueron mandados a campo, fueron fusilados, bla, bla, bla. Y después del estalinismo, que eso es todavía más polémico, en la parte más moderna, más suave, más light de la URSS, también siguieron habiendo campos de concentración informales y siguieron matando un montón de gente, no tanto como en el estalinismo, pero hubo terrorismo de Estado básicamente durante toda la Unión Soviética hasta el 91, que es cuando cae. Así que el señor Gorbachev no era ningún santo. No, solo era un pichi, ese traidor, arre. Solo se Menos sacaba mal fotos que, con Reagan. menos mal que apareció Reagan Claro. para pagarle el carro a ese Gorbachev, weón, de Estados Unidos. Siempre ahí con la people. A full. Pero Siempre junto al bueno, pueblo. sí. Un dato gracioso de Stalin, o a mí me pareció gracioso al menos, que es tipo, o sea, yo siempre lo tuve como un personaje muy siniestro de la historia, me parece que la mayoría de la gente lo tiene así. Un datazo, Joseph Stalin no se llamó así de nacimiento, sino que su nombre original es
Joseph Vissarionovich Dugashvili o algo así. Y se cambió el nombre a Joseph Stalin porque Stalin significa hombre de acero. ¡Qué Excelente. Es como, es como Joseph Iron Maiden, o sea, un pionero. Es que sí, tipo, el chabón dijo, así voy a tener carisma. Porque el tipo tenía como todo un tema, o sea, Trotsky, bueno, esto es mi conocimiento de ZurdoTube, o sea, no lo busqué en ningún lado, pero en mi mente es así, perdón si no es así. Pero Lenin y Trotsky eran personajes muy, muy carismáticos. Y Stalin, en su momento de como ascender al poder, además de tipo hacer toda clase de cosas turbias, claramente no lo iba a hacer como por una vía popular. Y entonces tenía como este tipo de estrategias re locas, como cambiarse el nombre a Stalin, igual desde el inicio de su carrera política, pero bueno, que dijo como, ay, esto me va a hacer más galán de la URSS, no sé. Stalin, el primer influencer, lo descubriremos más tarde. Sí. suscríbase a ser mi parecido. Ay, y tiene una cita, perdón, tiene una cita que no sé, anda a chequearla a la concha de tu hermana igual, pero la gente dice que Stalin dijo que la confianza es buena, pero el control es mejor. Así que el primer tóxico también. Igual, acá. Antes de seguir, si hay alguien acá que quiere datos chequeados, que vaya a otro podcast. Vaya a ser otro podcast, Que vaya a otro lado. claramente. Onda, Totalmente. Onda, hay Acá gente estamos para hablando. hablar de lo que no se nos parece y de lo que no se nos canta. Uy, esa formulación, señora de Larga vida Estoy al como leyendo, régimen. estructurando. Che, igual los soviéticos también fueron, ya que estamos con todo este tema de los influencers y toda la movida, fueron pioneros en editar imágenes mirá, públicamente. Onda, ¿vieron la foto esa re famosa del soldado clavando la bandera en un edificio hecho mierda? No me acuerdo si era en Berlín o en qué ciudad era. ¿La ubican? Eh, ese soldado No tenía. tengo idea. No sé, es la foto clásica de los soldados en el techo calzando una bandera soviética. La cosa es que en esa foto uno de los soldados tenía un reloj, corte un Rolex, y esas cosas las luqueaban de cadáveres en las ciudades y las mandaban a editar antes de reproducirlas, de hacer las afiches, para que los soldados no den una mala imagen al pueblo. Y también hay una foto de Lenin como en un, no sé el nombre, como un carro, una especie de flete, está arriba del flete el chabón, y sentado en la cabina está Trotsky. Y el tipo mandó a editar la imagen para que no lo vieran con Trotsky, para que no los vean a los dos dirigiendo las fuerzas y solo figure él, no, buenísimo. capo. Eso es como la historia de la pareja que se separa y recortan al otro de la foto de arriba de la chimenea. Sí, sí, Claro, pero esto, básicamente lo que hizo es tipo hacer la cosa que hacen los adolescentes cuando se pelean de la mejor amiga y tipo romper la fotito. claro, pero esto era más como ir al laboratorio fotográfico, ponerle un arma en la cabeza al chabón que estaba ahí revelando fotos para que use un Photoshop re analógico y complejo y después capaz lo fusilaban para que no revele el secreto. Una cosa Por casi lo las mismo. dudas. No sé si sabían, pero Mao o sea, el régimen maoísta en China y Estados Unidos. Bueno, obviamente con Estados Unidos no tenían buena relación, ¿no? Este segundo momento de señora de ¿Por qué? Hollywood. Eh, no, bueno, ¿Qué con es la el URSS mismo de tenían Estados Unidos? relaciones bastante tensas, contrario a la cara que daban a conocer a veces como bloque comunista, sino que tipo se llevaban medio como el culo, porque eran regímenes bastante distintos en muchos sentidos y creo que Mao era una persona muy especial también. Pero bueno, cuestión que hay una historia de que también anda a chequear a la concha de tu hermano igual, pero bueno,
eh, de que Khrushchev, o Khrushchev, como quieran decirle, no sabía nadar, y Mao lo invitó a no sé, a una reunión diplomática y lo invitó a una pileta. Este, y Khrushchev obviamente se hizo el pelotudo y se metió como en la partecita más como, digamos, no tan honda de la pileta. Y Mao, teniendo el dato de no se sabe quién, se metió en la parte más honda y lo empezó a pelotudear como, dale, Khrushchev, vení, vamos a hablar acá. Ay, esto es un capítulo. Y Khrushchev tuvo que pedir tipo flotadores. No, excelente. Es como un capítulo de Family Guy. Es No sé excelente. cuál. No, es tipo, parece un capítulo de Family Guy. Sí, ¿sabes a qué me hizo acordar a mí? A lo que le hizo Putin a Merkel con el perro. No sé si saben. Ay, Ay, no me no. acuerdo. También fue una cosa muy tipo malditos rusos, ¿qué les pasa? Bueno, en este caso fue Mao, pero Merkel le tiene miedo a los perros. Y Putin en una de esas le invitó no sé a dónde a charlar también, y tipo, medio una conferencia, bla. Y en un momento dejó que pase su perro, como si te dijera un Rottweiler, o quién sabe si era su perro o no. Y en muchas cosas, tipo, se ve la cara de terror de Merkel, como maldito Putin. Ay, encima, Bueno, uno de los Nada, me hizo grandes acordar a mitos. eso, pero la versión Mao de Khrushchev me parece mucho más hardcore igual y mucho más graciosa. Tipo, no puedo dejar de imaginarme a Mao, que encima, tipo, ahí lo tenés al genocida, porque era tan infantil, señor. Tipo, diciendo como, ay, dale, vení, vamos a hablar acá. Bueno, igual pará, pobrecito. O sea, el loco se la pasa matando gente, se tiene que distraer con algo. Yo también me tendría que Claro. desestresar. El genocida también tiene derecho a la frivolidad. Pero más vale, también tiene sentimientos. Ser genocida también es un trabajo. Bueno, acá estoy leyendo de una fuente completamente confiable que el movimiento LGBT quiere añadir a los genocidas a su cláusula. Junto con Eso lo dijo las trabas. Laje. No, pero no me sorprendería. Lo han dicho con los pedófilos basados en nada, así que ¿Cómo con qué? Dios. Corte, sí, ser pedófilo es un trabajo. no, que corre una teoría de que, o sea, corre un discurso en la derecha moderna de que el movimiento LGBT quiere Ah, eh, sí. agregar a los pedófilos al grupo. Por un Y segundo pensé que el Aje se había autosuperado. no, pero ¿sabés quién se autosuperó y me sorprendió? El chabón este Danan. Defiende a Viviana Canosa dando dióxido. Pensé que no se ¿En podía hacer tan serio? piloto, pero después me acordé que Danan es Danan. Y bueno, O sea, a no él. es un meme. No. Tipo, vi el screenshot del Twitter, lo fui a buscar y está. Casi me muero. Preocupante, boludo. Tremendo. Pero bueno, sigamos Muy con lo que nos preocupante. compete. Sí. Ya haremos un programa dedicado a eso, quizás. Sigamos demostrando que los rusos y los soviéticos tienen humor, a diferencia de lo que decían los yanquis. La verdad que entre el humor soviético, si es que existe, o ruso, y el humor yanqui me quedo con el que exista o no soviético o ruso, tipo, honestamente. Pero más vale. Tengo otro dato bastante delirante, que es que en la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, en esta cosa de, bueno, la carrera armamentística y la carrera en el espacio, lo que sea, en un momento ambos, no fue una locura de uno nomás, tuvieron un plan con nombre, tipo archivado, para hacer un ataque nuclear a la Luna. Para, tipo, demostrarle al otro que, tipo, si la Luna no es mía, no es tuya o algo así, no Me sé. encanta.
¿Por qué no pasó? Bueno, igual, no, fuera de joda, hubo una época durante la Guerra Fría en la que las pruebas nucleares se hacían en la estratosfera. Y por ley tuvieron que decretar que dejen de hacerlo porque corría muchísimo riesgo de que reingrese la radiación por los polos, por el campo magnético y toda la bola, y nada, y sea una catástrofe radioactiva a nivel mundial. Pero posta, tipo ahí, como hubieron muchísimas pruebas en la atmósfera de bombas nucleares. Así que no estuvieron tan lejos de Hermoso, tirarla en la luna. bellísimo. Se ¿Quién superaron con lo de necesita la la luna. luna? Judíos, luna. Bueno. Matamos, claro, tipo, matamos a los judíos, a los capitalistas y a los hippies, amantes de la Te luna. explico. Mandamos a los judíos capitalistas hippies a la luna y después les tiramos la bomba nuclear, ¿qué te parece? Exacto. Es como el equivalente de armar una isla con un recital de cumbia y prenderlo fuego, pero más grande. Bueno, igual hablando seriamente, todas las pruebas que hicieron en Bikini, en el Océano Pacífico, corte, en un islote hay un domo enorme de hormigón, creo, que está todo lleno de material de desechos radioactivos de las Sí, pruebas. olvídate. Sí, sí, sí. Pero bueno, era más Sí. divertido la luna. O Japón. Ojalá. Tengo una cosa que me causó bastante gracia, que en el video en el Japón. que lo encontré también. No, pero en el video en que lo encontré lo decían muy seriamente. Pero yo no pude, o sea, no sé, era raro. Que bueno, vieron que tanto como Estados Unidos ejercía esta especie de imperialismo, que podemos debatir igual si es imperialismo. Los politólogos modernos, creo, postmodernos, lo que quieras, más recientes lo llaman de otras formas, pero en su momento se decía imperialismo. Tenían como esta forma de dominar económicamente, y la Unión Soviética directamente como que iba y medio que, qué sé yo, que fusilaba y esas cosas. Y ponía a su partido a que gane todas las elecciones por un 99% de los votos Sin en tu vueltas. país. Sí. Pero bueno, a esta forma de como tomar y controlar satélites, digamos, de la URSS, le decían tácticas salame. No te estoy jodiendo. Posta. O sea, esto decían tipo los dirigentes militares soviéticos, en serio. Porque decían que era como ir cortando rodajas de distintas estrategias, tipo rodaja partidaria, ¿entendés? Me Como encanta. Puta rodaja madre. represiva y así. Me encanta. La cantidad de memes que se me están viniendo a la mente. ¡Qué bien! Nos va a costar un huevo después elegir una imagen para el programa para este programa. Sí. Claro, no sé, el chaqueño cortando un salamín vestido de oficial soviético. No, sino un vendedor ambulante vendiendo sándwiches de salame en el Transiberiano. Vas a tener que pelar tus habilidades de Photoshop, Mario. Ay, no. Excelente. No Yo sé qué igual, más. pará, me re perdí. Nos quedamos en el plan salame, ¿no? Tácticas salame. Tácticas Eran salames. varias. Dios. Hermoso. Sí. Bueno, un dato que es más serio, pero supuestamente a mí esto en el colegio me lo enseñaron así, pero evidentemente los niños yanquis, y no sé si el resto del mundo, creen lo contrario, pero en realidad la Unión Soviética fue la mayor responsable por el hecho de que los aliados hayan ganado la Segunda Guerra y no al revés. Sí, Tipo, más no sé, hay vale, se mucha le gente que replantaron. sí, hay mucha gente que cree que no,
por Hiroshima, supongo, no sé, pero en realidad tuvieron como ventajas anteriores el ejército rojo, y de hecho el 80% del ejército alemán murió en manos del ejército rojo, supuestamente. Sí, pero los Eh, historiadores te dicen que Bien. no pudieron invadir Moscú por el frío, porque hacía mucho frío. bueno, sí, quién Claro, no es como sabe. que tenían recursos ilimitados y una producción industrial de la calora. Y claro, o sea, Claro, pero posta los manuales de historia dicen eso. No sé, yo me acuerdo que lo sí. estudié así en el secundario. Fue como, me estás jodiendo, o sea, los locos no tenían Nesquik caliente para invadir Moscú. A ver, entiendo que el clima haya sido un factor, pues podrías haber invadido en otra época, pero como que claramente no era el único factor, no sé, dale, tipo, qué sé yo. Es Digamos que que, pensándolo 2 minutos es medio difícil de creer. Onda, que un ejército súper bien entrenado con un montón de tiempo para planear cosas no considere ese tipo de factores. sí, aparte O vas medio a invadir difícil. un país donde los tipos se levantan y se desayunan una botella de vodka, se la rompen en la frente y después van a montar en su oso mascota, dale. Claro. O que quieras, no sé, invadir una isla y vayas solamente con vehículos de tierra y digas, no, había un mar en el medio, ¿quién lo hubiese dicho? Claro, claro. Bueno, y además tenían un ejército enorme también, o sea, en número les ganaban un montón, sobre todo porque Stalin había sacado un montón de gente justamente de los Gulag para que combatieran en el ejército, entonces es como, bueno, quizás no Todos es el los que soldado más no. motivado del mundo, pero al menos no está encerrado haciendo trabajo forzado hasta morir, qué sé yo, no sé. O sea, el que no se convirtió en asfalto básicamente fue al frente de guerra. Me parece Sí, un plan muy sólido. básicamente sí. Sí, en realidad, de hecho, los Gulag fueron clave primero para la Segunda Guerra y segundo para el proceso de industrialización que planeaba Stalin, que era bastante, o sea, bastante completo. Claramente no llegó a hacer todo lo que quería, ni en pedo, pero la razón por la cual el trabajo forzado era tan duro y tan frecuente, y tenía quizás un poco menos que ver con el tema racial e ideológico, como en el Holocausto, quizás. Claro. Era por eso, o sea, como que los campos de concentración estaban para ponerte a laburar. De hecho, el otro día estaba viendo en Netflix un programa que seguro lo conocen, es tipo las prisiones más, no sé, como, ay, ¿cómo decirlo? The toughest prisons Más on duras. earth. Sí. Eh, que bueno, nada, es un niño blanco que va por ahí metiéndose en cárceles y diciendo, oh, el tercer mundo, qué sé yo. Este, y se mete en una prisión en Ucrania, que era un ex campo de concentración o ex campo de trabajo forzado, como quieran decirle. Eh, y fue todo un tema porque Ucrania, o sea, bueno, se tuvo que, en un momento la ONU, tipo, después de la perestroika, les dijeron como, che, todo bien, pero no da, como que están violando absolutamente todos los derechos en la Carta de Derechos Humanos. Este, no da que siga así esa prisión, que es básicamente un campo de concentración en democracia. Y tipo, dijeron como, bueno, ahora los prisioneros pueden laburar si quieren. Y tenés tipo, no sé, a un asesino serial con un hacha en la mano, eh, cortando madera, porque puede, porque es una opción en esa cárcel. Y O es re sea, bizarro. antes de preguntarle, claro, o sea, lo sentaban en un escritorio, ponían una AK-47 en la mesa y le decían, che, ¿querés ir a trabajar? No, o sea, antes eran prisioneros de la URSS. Y bueno, en el medio creo que también los usarían como cárceles, como era medio más borroso en los últimos años después del estalinismo, pero, bueno, varias décadas, pero
Pero cuestión que antes sí, era como en la cárcel se trabajaba en Ucrania y se trabajaba tipo esclavo, no es que se trabajaba tipo te pago o lo que sea, se trabajaba para Ucrania y fin. Totalmente. Bueno, está muy bien, ¿qué quieren de ellos encima? Claro. Y bueno, hoy en día no es así, pero como tienen, bueno, como buena economía postsoviética de Europa del Este, están medio en la lona en todo sentido en Ucrania, como que no tienen guardias para controlarlos, ni nada, entonces todo el tiempo están libres por ahí adentro de la cárcel, y literalmente, tipo, todo el mundo tiene acceso a cuchillos, hachas, martillos, etcétera, de labores que pueden hacer todavía, que casi nadie hace igual, pero es tipo, literalmente te pueden pegar un mazazo o un hachazo en la cabeza en cualquier momento y bueno, al Estado de Ucrania la verdad es que le chupa un huevo, qué sé yo, total, sos criminal. Yo sé qué piensan ustedes, pero me pregunto por qué todavía no hay un reality show de eso. No lo sé. Igual creo que hoy en día ponerle la cárcel de máxima seguridad que existe es rusa. Coincidencia, no lo creo. Onda, es una guasada como si te dijera que en el edificio tienen solo 10 reclusos, que son los más peligrosos de toda Rusia y tienen como 50 policías para controlar a esos 10 tipos. Qué Me limado. encanta. Amo a los rusos, boludo. Son como... Rusia es como lo mejor que le pasó al mundo y a Internet. A Sobre todo, internet sobre todo. yo algo que le quería preguntar a Babsi, no sé si es el momento, yo creo que sí, y si no, bueno, ya fue. Eh, que se me cruzó cuando tiraron que iban a hablar de cosas relacionadas al comunismo y la URSS y demás. Creo que todos hemos escuchado alguna vez, yo por lo menos lo escuché varias veces hablando con gente que se identifica con la derecha moderna en general. Usar al fracaso de absolutamente todas las sociedades que aplicaron el comunismo como una prueba prácticamente irrefutable de qué tan mal estaba el marxismo. Más allá de que probablemente todos estemos de acuerdo de que esa relación es cualquier cosa, no sé, me gustaría invitar a Babsi y todo su conocimiento rojo para que nos explique bien por parte de una persona que sabe por qué eso está mal y qué tan mal está. Ahora es cuando Babsi pela su manual para el exterminio y la dominación continental que escribió Carlitos Marx después del Manifiesto Comunista. Les Federico, informo que en este momento Discord está siendo expropiado este, por mi Vicentín. investidura marxista. ya volví, pero me Bueno, gustaría haber armado una lista de cosas que se vinculan al marxismo y cosas que se vinculan al comunismo, porque la cantidad de veces que escuché oh, y viste cómo es el comunismo o viste cómo es el marxismo en absolutamente cualquier contexto es sorprendente. sí, bueno, vos que sos peronista, por ejemplo, sos marxista también, ¿no? Bueno, yo en realidad soy de una rama un poco más desconocida del under del peronismo, ¿viste? Quizás ustedes no lo conocen porque son medio como peronistas muy superficiales, pero un peronista eh, bien embebido en el tema como yo no se queda en banalidades. Vos sos de esos peronistas que comen, no sé, salamín picado fino y choripán sin grasa. Claro, soy Choripán de ¿cómo soja. se dice esto? Cripto, anarco, Un poimito, porteño puto. peronista, claro. Bueno, mandale. Bueno, como que me voy a súper enroscar, porque en principio la diferencia es muy simple, pero viendo boludeces para este podcast me encontré con un argumento contrario a lo que yo siempre creí toda mi vida y tengo que debatirlo, pero siento que puede salir bien o puede salir mal. Mandale. Bueno, primero lo que yo, o sea, la base de por qué el comunismo no es lo que fue el leninismo, marxismo o, no sé, el maoísmo o
bueno, ya te da la pauta de que se llamen diferente, ¿no? Pero bueno. Uno de los puntos principales es que la teoría de Marx es mucho más cercana a los teóricos anarquistas, de hecho, de lo que la gente cree. Si vos volvés a la época de Marx, Marx murió en 1880 y algo, ponele. La Revolución Rusa empezó en 1917, terminó en 1918, para que tengamos una idea temporal, más o menos, ¿no? La verdad es que el debate en la época de Marx estaba dentro de los teóricos socialistas, cuál utopía era mejor y más coherente y cuál iba a ser una alternativa al capitalismo recalcitrante sin ningún tipo de derechos, distinto al que conocemos ahora. No que de hoy en día sea una maravilla, pero bueno, como que en esa época era ridículo ya, ¿no? Y la idea de Marx, para empezar, una de las cosas más distintas de lo que se cree es que el comunismo no tiene Estado. El comunismo no involucra un Estado en ningún momento. El único momento en el que involucra un Estado es en lo que se llamó la dictadura del proletariado, que es algo así como un estado de transición. Pero es simplemente un momento en el que los proletarios toman el Estado, o sea, toman el poder para después destruirlo totalmente. Es eso, es tipo agarrar el Estado y prenderlo fuego. Es literalmente eso. Más complejo es, obviamente, tipo, cuando una vez que estás en el Estado, cambias los medios de producción y una vez que revolucionaste todo el país, el mundo, lo que sea, ahí haces el comunismo. ¿Cuál es mi Aguante Marx. punto? Sí. Tipo, básicamente es la diferencia con los teóricos anarquistas en general es que, bueno, el anarquismo dice no hay que tomar el Estado, hay que destruirlo desde abajo. O sea, es básicamente una diferencia de cómo hacer la revolución muchas veces, con muchos teóricos, sobre todo con los que se inclinan al anarcocomunismo, que a veces es hasta difícil encontrar bien las diferencias, digamos. Entonces, ¿por qué se hace esta diferencia entre el socialismo y el comunismo? Si bien muchos historiadores le dicen comunismo a regímenes que eran socialistas, los regímenes socialistas que hubo en la historia se autoproclamaron comunistas porque esa fue su versión de venderle la revolución a las personas, básicamente. O sea, no hay otra forma de decirlo. Para mí es eso, punto. Para mí Lenin en ningún momento tuvo en su voluntad, y se nota cuando lo lees, que se los recomiendo leer, por cierto, por si dudan de mi palabra de Ya callate, de mierda. estabas tardando mucho en mandar a leer a la gente. Sí, no me podía controlar más. Mi esnovismo no me permitía controlarme más. Bueno, básicamente, digamos, el planteo era socializar la mayoría de las cosas, pero en ningún momento se habló de un comunismo. Y de hecho el término, digamos, teoría marxista-leninista ya me parece polémica, porque Lenin y Marx entran en contradicción en casi toda su teoría, ¿me entendés? No tienen ni siquiera el último fin en común. Entonces, a mí me parece como estúpido cuando la gente dice, pero todos los intentos de comunismo fallaron. La Unión Soviética nunca intentó el comunismo, desde el punto 1. O sea, que había entre los soviets gente que quería hacer el comunismo, estoy segura. Pero gente que llegó efectivamente a tomar las decisiones, seguro que no. Porque en ningún momento eso iba para un lado comunista. De hecho, Rosita Luxemburgo, una de las mayores críticas de la URSS, que tenía bastante beef, les decía, esto no es la revolución como tiene que ser, ustedes tienen que preocuparse por transformar los medios de producción, no por repartir el grano entre la gente y X. ¿Ves?
En fin. Excelente. Entonces, nada, ya estoy como yéndome por las ramas, pero yo me encontré con este argumento que decía, es una falacia decir que el comunismo nunca se probó, ¿cierto? Porque es como decir que el comunismo nunca se probó hasta que dé resultado, digamos. No es lo Claro. mismo, porque nunca se quiso probar el comunismo. El único ejemplo que se me ocurre, que me parece similar a algo cercano a un comunismo, es el de los kibbutz, que son como pequeñas, digamos, comunidades en Israel que intentaron en su momento, hoy en día son cualquier cosa, son como una cooperativa, cada uno grande, pero bueno, que intentaron en su momento, adentro del Estado de Israel, que siempre fue bastante de derecha, hacer como un microcomunismo. Pero bueno, como que un comunismo adentro de un Estado-nación es medio como contradictorio, sobre todo cuando no se producían tres cosas y las negociaban con el exterior. O sea, para mí se parece más a otra cosa, quizás más a un híbrido, como sería China, pero a mini escala. En fin, el punto es que yo realmente creo que pensar que las intenciones de los dirigentes socialistas de la historia quisieron realmente un comunismo es una estupidez. Y bueno, ahí me podés hacer un contraargumento que es, bueno, pero si nadie quiere hacer el comunismo de los que llegan al poder, entonces el comunismo está destinado al fracaso. Y sí, puede ser, pero bueno, qué sé yo, también hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, la Revolución Rusa, el grupo revolucionario de la Revolución Rusa fueron mayormente campesinos, de distintos tipos, de distintos estratos, de distintos trasfondos culturales, étnicos incluso, bla. Lo primero que decía Marx, que obviamente tenía un contexto súper diferente, pero en fin, era que la gente del campo no servía para nada, básicamente era eso. O sea, eran lumpen proletarias y en fin, como que en ningún momento le puso las fichas a la gente del campo. Fin. Para Marx, la clase revolucionaria era otra, que en Rusia era muy chiquita, o sea, la clase industrial en Rusia era prácticamente inexistente. El zarismo, imagínense, era, no sé, el pueblo estaba ahí abandonado a su propia muerte, qué sé yo, no sé, era un desastre todo, ya se entiende, ¿no? O sea, siempre fue un país muy rústico, muy vasto, muy difícil de gobernar, Rusia, y obviamente no iba a suceder por una clase industrial. Totalmente. Pero podemos, a partir de ahí, o sea, ¿en qué momento el marxismo planteó a la persona rural, digámoslo así, en general, metiendo un montón de gente en el mismo estereotipo igual, como ser revolucionario? Mucha gente marxista dice lo que fue la Revolución Rusa fue una gran ilusión liderada por un par de intelectuales que orientaron al campo en Rusia desde una cierta forma y que después dijeron, che, como que no sé, no tengo más ganas de destruir el Estado ni de cambiar los medios de producción, como que esto funciona bastante bien así, ¿no? Podemos tirar unos años y de paso nos hacemos ricos y quedamos así. Entonces, como decir que eso fue un intento de comunismo me parece muy, muy injusto. Pero bueno, obviamente estoy hablando desde un punto de vista muy, muy zurdita. Pero me parece como posta tergiversar mucho la historia, decir que eso es un intento de comunismo. Y lo mismo podemos decir de un montón de otros casos en la historia. Igual No sé. es como a ver, es un pensamiento bastante lógico, no necesariamente zurdo. Si vas como a lo científico, ponele, estás criticando algo que nunca se aplicó.
Como es así de simple la cuestión. Nunca se aplicó la teoría marxista tal cual es a un intento de gobierno o de revolución. Y entonces no podés sacar como conclusiones limpias de eso. Sí. A ver, yo entiendo también el punto de que estamos hablando de una utopía, pero como que siento que hay que relativizar un poco la idea de utopía. Siento también un poco. Esto es muy moderno, muy de zurda de nuevo también. Pero también, ¿hasta qué punto no nos controlan diciéndonos que tales y tales ideas son pelotudeces y no tenemos que perder el tiempo con ellas, pues son utópicas, creo. No sé. Bueno, no, el caso este del verano anarquista en España, creo que fue cuando estaba Franco. Se llama verano Sí, anarquista, pero duró 2 años. Una ciudad que se volvió completamente anarquista, no había Estado, no había ley. Y fue el único caso donde el anarquismo funcionó 100% y Franco fue y lo hizo pija. Eh, Así que no sé, yo creo que si eso funcionó, hay una pequeña esperanza para probar el comunismo en algún momento. sí, sí, totalmente. Y siento que tiene que ver con la gran efectividad que tuvo, no solo el capitalismo, no sé, este entramado de cosas, de ideologías en las que estamos viviendo hace mucho, que hizo como una muy buena combinación entre estos factores del cristianismo, esta cosmovisión occidental, esta manipulación, digamos, esta extorsión económica directa que nos hacen los estados-nación, de que si vos no transás con el sistema capitalista te morís, es así, eh, etcétera. No sé, como que siento que nos, digamos que es muy difícil escapar a eso y es hasta salirse casi de nuestro paradigma pensar en una alternativa a veces, pareciera. Con esta idea de que, bueno, de que el comunismo nunca se probó, sobre todo en internet y en Reddit y en memes de niños metiéndose en política, también empezaron a haber memes de el capitalismo nunca se probó, entonces Es un buen y también punto. quiero refutar esto por lo que me parece a mí, igualmente me gustaría, no tuve mucho tiempo para indagar en esto, para ser totalmente sincera, pero desde mi poco conocimiento me gustaría decir por qué me parece que no es así, aunque la verdad es que la hipótesis de que el capitalismo, si hay como un capitalismo ideal, como utópico, nunca se haya probado, no me parece conflictivo, tampoco me parece una alta respuesta al argumento de que el comunismo nunca se probó, pero igual me pareció una idea interesante y me gustaría indagar un poco en esto de que primero que nada, el capitalismo se dio en la historia como de una forma un poco más orgánica, y los teóricos que idearon sobre el capitalismo vinieron después que ese proceso en el que pasamos como sociedades, en realidad pasamos no porque en América Latina estaba pasando una mierda, pero en Europa, ponele, del mercantilismo al capitalismo por un montón de procesos, esto no se dio a partir de una idea, nadie dijo como, tengo alto sistema, vamos a hacer el capitalismo y lo hicimos, ¿me entendés? A lo Revolución Rusa, sino que fue algo distinto. De hecho, por esto mi viejo, me parece nefasto igual esta idea que tiene, pero dice que es como una evolución natural del humano, tipo, el humano ha llegado a un estado avanzado que es capitalista. Oh, por Dios. Tu viejo es como Peterson, es igual, es horrible. Sí, las langostas y nosotros nadando en Eso te iba a Claro, preguntar, ¿ganaban las langostas también? las langostas y yo, el librito que lee antes de dormir. Bueno, en fin, pero me parece interesante, o sea, que como los teóricos más prestigiosos y que todavía leemos sobre, o sea, que teorizan sobre el capitalismo y el valor
estos inicios de la economía clásica, no que no haya economía antes, ¿no? Pero bueno, economía que no sea relevante a nosotros, porque la verdad es que la economía precapitalista es como que medio que te chupa un huevo, tipo, ay, cambias un maíz por 2 papas, qué sé yo. Pero, como que es más arqueológico, no sé, más anecdótico. Arqueológico claramente no, quise decir antropológico. Pero bueno, como que me parece interesante que los teóricos vinieron después de este proceso. Y además, otro dato que me parece interesante, que es que si vos agarras y los lees, todos teorizan sobre un capitalismo con una combinación de estado diferente. Hay teóricos capitalistas que son minarquistas, hay teóricos capitalistas que son anarquistas, hay teóricos capitalistas que son monarquistas incluso. O sea, hay un montón de teorías sobre el capitalismo que lo vinculan con un estado puntual. Y justamente como que ahí no encontrás una definición original de lo que vendría a ser un sistema capitalista puro, utópico. Y siento que esa es como una de las claves en la ideología capitalista y es quizás una de las razones por las cuales mi viejo argumenta que el capitalismo no es una ideología, sino una evolución natural del ser humano superior y las langostas, digamos. Para mí sí hay una ideología vinculada con el capitalismo, pero sí es cierto que no tiene que ver con su origen, y sí es cierto que varía mucho, y que no hay una, o sea, sí hay utopías capitalistas, pero no hay una sola. En cambio, sí hay una utopía comunista original, y es la marxista. Entonces, para mí ahí está la diferencia en decir, podés decir que tal o cual capitalismo no se probó, pero no podés decir que el capitalismo no se probó porque sí, porque hay un montón de capitalismos. En cambio, comunismo sí, obvio que hay muchos, como hay personas prácticamente, pero hay un comunismo original que surgió de esa teoría y fin, ese fue el primer momento en el que se dijo comunismo. Y de ahí, digamos, el devenir histórico. Pero el capitalismo es otra cosa. Y en 5 Perdón. minutos le tiraste bif a todos los teóricos capitalistas. Le declaramos la guerra a esos giles de cuarta. Que vengan con sus manuales de mierda de hace 5 siglos. Laje, vení, te estamos esperando, Gil. Vení si te la bancás. Parate de mano. Vení si tenés Google. Pero bueno, no sé si les quedaron datos. Yo tengo un par de boludeces girando, pero... Yo tengo 2 datazos. Uno es un buen dato y el otro es un datazo. Así que, A si ver. querés, tirá lo A ver. que vos quieras. Yo me quiero guardar el datazo como para cerrar el programa, porque es apoteósico. Ok. Déjame ver porque, perdón, pero estoy como medio perdida. Mis apuntes están como muy, muy desordenados, están escritos en ruso, entonces como que, wait. Te mimetizaste. Hiciste la pasantía. Sí, como que me se ve. Hablé del coro del Ejército Rojo, no. No. Ok, perdón, la ebria. Este, Babsi bueno, tiene como un gran amor por el coro del Ejército Rojo. sí, ok, los pueden seguir en Spotify, irónicamente. Este, a ver, el coro del Ejército Rojo es uno de los coros masculinos más reconocidos en el mundo, así que no es solo mi amor, ¿ok? Es el amor del mundo al coro del Ejército Rojo. Y bueno, el propio nombre lo dice, ¿no? El Ejército Rojo era el ejército soviético y tenían un coro para que, no sé, pintó para fomentar la cultura. A los soviets les gustó la idea y dijo, bueno, sí, canten muchachos, qué sé yo. Se formó en 1928
pero siguieron hasta la actualidad, o sea, después de la caída de la URSS, siguieron como coro, pues no sé, la gente los amaba, eran muy sensuales y no pudieron pararlos. Este, y nada, o sea, por lo general el soviética del meme y todo eso está interpretado por ellos en un montón de hitazos. También el himno de Rusia, entre otras cosas. Y en 2016 hubo un momento coincidencia, no lo creo, que es que hubo un accidente en el que iban un montón de miembros del coro de avión, y era tipo un avión de la Fuerza Aérea Rusa que se estrelló en el Mar Negro y murieron 64 miembros del coro. Pero bueno, hoy en día igual supongo que los reemplazaron, pobres muchachos, y tienen tipo como unas 200 personas en el coro y son re importantes. Pero bueno, nada, en el momento en el que sucedió ese accidente yo pensé, Putin, fuiste vos, no me mientas. Y bueno, nada, eso. Síganlos. Necesitábamos conspiraciones. Sí, claramente. Bueno, también hay un tema con los datos de millones de muertos acá, re turbio el tema, pero bueno, perdón. Pero es que buscando cosas sobre esto, como que me encontré con fuentes que decían tipo, y en el estalinismo murieron aproximadamente 1.6 millones de personas en los gulags, ¿no? Pero después otros decían 5 millones. Y después había otra gente que decía tipo, no, ¿sabes qué? Más o menos en toda la URSS se murieron 40 millones de personas. ¿Cómo pasas de menos de 5 millones de personas a 40 millones? De 9 a 30.000. En 2 cuadras. Pero, claro. ¿Habrá tipo un hashtag que sea hashtag no fueron 40 millones? Me encantaría saberlo, ahora lo Las necesito. abuelas de la Plaza Roja. Bueno, pero también hay... Ya no fuimos al pasto, perdón, fue mi culpa. Bueno, Había tipo todos los equivalentes de la derecha moderna latinoamericana, pero en postas de la era soviética. Nada, perdón. Hermoso. Bueno, pero también me parece interesante igual porque yo tenía una creencia, que no sé si está mal o está bien, que es que en los gulags, durante el estalinismo, se mató a más gente que durante el holocausto. Y con los primeros números eso sería incorrecto, pero obviamente que con los 40 millones eso sería correcto. Y me parece que debe haber un beef importante ahí entre los historiadores, porque bueno, o sea, hay datos que implicarían que el holocausto superó las muertes por lo menos en los campos de concentración por parte de la Unión Soviética, y hay gente que dice que nada que ver, que la Unión Soviética mató mucho más gente. Y debe servir básicamente para que la gente diga, no, los nazis son los asesinos, no, los comunistas son todos asesinos, se hacen los bonitos y matan a todos. Pero Supongo. vos crees que los comunistas mataron más que Hitler. ¿Cómo? Dross cree que los comunistas mataron mucho más que Hitler. Y ahí ya Sí. tenemos como todos los seguidores de Bueno, Dross. también hay un argumento interesante que esto también es tipo, cállate, sorda de mierda. Que es tipo, si vas a hablar de números, hay muchos más muertos bajo el sistema capitalista, pero bueno. Totalmente. Fin. Y ahí cortamos. Igual, onda, cuando hablan de esto de el comunismo mató más gente, agarran y con, bueno, entre gigantescas comillas, con sentido para su relato, meten como un montón meten casi todos gobiernos que fueron todos gobiernos dictatoriales contra uno, que sería el nazismo.
relacionados, vinculados, si Totalmente. querés, al capitalismo, como, bueno, sí, dale, capo, obvio. Sí, básicamente están hablando de autocracias y a la Claro. mierda. Sí, sí, también. Bueno, y también está esta cosa de que hablábamos antes de que como Estados Unidos sobre todo como que se puso en campaña en decir como, bueno, tenés algo contra alguien y le decís comunista, o sea, era como en la época de la Inquisición, tipo, te caía mal tu vecina y decías que era bruja, qué sé yo, tipo, como que cualquier La gran motivo, quema de comunistas. es que más o menos igual, no sé si la gran quema, pero sí la persecución mediática y quizás terminás con una acusación y en la cárcel, que no Bueno, me parece poco. era el discurso de los milicos, sin ir más lejos. Obvio, Claro. sí, Era sí, porque 100% el eso discurso se de los lo... milicos. Es que no es coincidencia también, o sea, este No, para relato que nada. estamos hablando de primermundista, digamos, se trasladaba al patio del fondo de Estados Unidos, que éramos nosotros, y era como, che, todo bien, pero Viderita, no te haces un golpe de estado, dale, copate. Dale, toma, te paso unas balas. Te pasa un poquito de merca, vos sabés lo que hacer. Te Eh, conseguimos unos Falcon, dale. Copate, te lo auspicia Ford. claro. Y ese relato tuvo su cosa acá. Además, acá tenía Cuba, ¿no? Que no era poco, o sea, era un punto súper estratégico para la Unión Soviética. Ahí al ladito viene en el culo de Estados Unidos, ¿no? Claro. Totalmente. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, dale, Mario, tira tu bomba. Tengo uno que es el de, ¿ustedes tienen el dato de la Coca-Cola soviética? No. No, tenía el canje que hicieron con Pepsi por un cargamento de armas. Compraron Pepsi o algo por el estilo, una cosa así había sido. Ay, excelente. No lo sabía ese. Sabía de Pepsi tuvo algo ahí en el medio. No, hoy en día existe como una opción comunista de Coca-Cola, que es la que toma Zizek. Googleenlo, no me acuerdo la marca. Pero durante durante la época soviética existió un señor, Zhukov, o Zhukov, no sé cómo se pronunciará, que fue el general más condecorado de la Unión Soviética. Y en una reunión con Eisenhower le ofrecieron un vaso de Coca-Cola y el tipo se volvió adicto a la Coca-Cola. Entonces la Ay, Dios, me empezó. encanta. Sí, sí, no sé qué acuerdo hizo con la empresa, pero la empezaron a fabricar en la URSS para él, como no sé si clandestinamente o no, sin color, una onda como la Crystal Pepsi que existía antes, onda era como una 7-Up, pero con gusto a Coca-Cola. Y también la servían en una botella diferente para que la gente no lo viera tomando Coca-Cola, pero básicamente el chabón hasta que se murió se la pasó tomando Coca todo el tiempo. Excelente. Y esta es Me encanta. esta es la bomba. Eh, yo no sé si ustedes están preparados para esto, pero ¿sabían que Stalin bancó experimentos para crear un ejército de superhombres resistentes al frío y que iban a conquistar todo el mundo? Chequeadísimo este dato. No sabía, pero no me sorprende. Yo había llegado hasta que Stalin era un hongo, pero esto me supera. Bueno, Stalin subvencionó el proyecto a un señor que, perdón, es un quilombo el nombre, pero es como Ilya Ivanovich Ivanov, que no sé pronunciar así, pero no importa, que fue el creador de la inseminación artificial veterinaria, ¿sí? Otra cosa, otro invento soviético, y fue discípulo de Pavlov, el conductista, que fue el primer premio Nobel ruso. Ahí ya tenemos un hilo de contactos terrible. Bueno, Ivanov estuvo en Francia durante el inicio de la Unión Soviética haciendo experimentos
cruzas de especies. Y logró híbridos medio como la mula, onda híbridos estériles, de no sé, de cruzar una vaca con un bisonte y cosas por el estilo. O sea, como dentro no sé exactamente cómo sería la explicación biológica, pero dentro de un rango de especies el chabón creó híbridos. Y tenía una idea que claramente Stalin le puso todo el billete ahí, aparte otros científicos como que tenían el reconocimiento y lo recomendaron. El tipo quería hacer un ejército de superhombres que iban a ser híbridos entre primates y humanos. Y con la subvención de Stalin, Ok. no, pará, viene lo mejor, se fue a África. ¿Por qué a África? Y esto es excelente. Hijos de puta. Son más Primero baratos. porque, primero porque, bueno, hay monos, que era mucho más fácil conseguir primates, orangutanes y otros monos en África que llevarlos, trasladarlos hasta Rusia. Y después, porque tenían fundamentos científicos y médicos de que los negros estaban como biológicamente mucho más cercanos a los primates que la raza aria. Entonces empezaron a hacer experimentos tratando de inseminar hembras primates y no pasó, no, claramente no salió nada. El chabón le tiraba la culpa a los negros y a los primates y fueron cambiando. Sí, Kimi dice, no sé si reír o llorar, es terrible, pero bueno. Facu ya Fueron, lo solucionó riéndose. adoro los final faces. Genial, gracias. Nada, fue como presentando informes en los que le echaba la culpa a los sujetos de prueba. Después probó con soldados rusos, arios, pero tampoco funcionó. Y bueno, Stalin se empezó a hinchar las pelotas, le dijo que se vaya a la mierda de África y hicieron un último intento en Rusia que iban a inseminar mujeres. Consiguieron 5 voluntarias de entre 16 y 20 años. Las pusieron en una residencia a cargo de enfermeras para hacer como tratamientos para asegurar la fertilidad y trasladaron 6 primates, un orangután y después 5 monos que no me acuerdo cuáles eran porque tampoco lo especifican, pero hay una nota de National Geographic si lo quieren buscar. Eh, los trasladaron a Rusia. El único que sobrevivió fue el orangután, pero al poco tiempo murió de un derrame cerebral. Ni siquiera llegaron a conseguir la cantidad de semen que necesitaban para hacer las pruebas. Y Stalin se hinchó las pelotas. Al científico que lo estaba avalando, a este tal Ivanov, lo expulsó de la Unión Soviética. El loco consiguió laburo, siguió su vida. Pero a Ivanov lo mandaron a fusilar por traición al régimen y porque Qué aparte. raro. Sí, pero pará. Y aparte a Stalin no le caía bien Ivanov porque era amiguito de Trotsky. Entonces, medio que había pica desde el Ah, comienzo. Ojete ahí. claro. Ahora todo tiene Eh, sentido. bueno, lo hicieron cagar al chabón y hicieron cagar a las 5 voluntarias que estaban ahí en la residencia y no tenían nada que ver para que no revelen nada del fracaso soviético. No, Pero bueno, Dios. hasta ahí llega la anécdota del ejército de superhombres de Stalin. Ustedes lo googlean así, salen notas de National Geographic y cosas con datos. No, Me excelente, encantó. chabón. Me encantó. ¿Qué Ahora ibas a digo decir? yo, teniendo el vodka y la voluntad soviética, ¿para qué quería superhombres, boludo? Ya quedó claro que gracias a ellos no somos todos nazis hoy en día. Exacto. Ah, pará, dato ese me pasó. Este tipo, Ivanov, basó toda su teoría de los superhombres en una novela de Orson Welles, La Qué isla capo. del doctor murió. No, qué capo. Ah, no. ¿Vieron esa que hasta los Simpsons lo parodiaron? Que hay un médico ahí re loco que tiene una isla y hace híbridos humanos con animales. Bueno, pero el chabón nada, se fue a África a inseminar monos. Este Qué consiguió la hijos de beca. puta.
Aparte, el chabón ya tenía la teoría de que esos superhombres iban a ser resistentes al frío y súper obedientes, como ya tenía el producto armado en su cabeza. Qué capo. Capo del marketing. Increíble. Y bueno, y hasta ahí llegó mi búsqueda, Babsi, con datos serios, ¿viste? De cómo opera una ideología, y yo ahí diciendo, Stalin y su ejército de superhombres. Sí, claro, datos serios, sí, señor. Che, tengo un dato que yo no sé si ustedes lo sabían, pero me gustó. Sí, es un poquito más serio igual que lo de los superhombres, pero es como que tampoco, como que todo es más serio al lado de eso. Y Que hubo es que, medicina de por medio. Hubo al menos una pará, ciencia. bueno, no, que tipo, ¿de dónde viene el término tercer mundo? Yo pensaba que era por una cuestión de recursos económicos y bla, bla, presupuestos de la ONU, qué sé yo. Pero en realidad, mira, en la Guerra Fría estaba la OTAN y la no sé qué, que era tipo básicamente la URSS. La OTAN era tipo como los aliados versión contra los comis, ¿no? Y la OTAN era el primer mundo, los soviéticos eran el segundo, y todo el resto que estaba tipo ahí como, bueno, qué sé yo, me chupo un huevo, soy pobre, como Latinoamérica. Va aparte de Latinoamérica igual, no todo el mundo. Era el tercer mundo. Y bueno, aparte de África y bla, bla. Y de ahí quedó tipo el tercer mundo. Pero originalmente era por eso, tipo el tercer mundo eran los que no estaban tan metidos en la Guerra Fría, básicamente. Interesante. Así que todo culpa de los indios, de nuestro Claro. poco desarrollo en la carrera espacial. Exacto, sí. Si Menem hubiera estado en el 40, ¿sabés cómo ganábamos eso? Sí, ganábamos la carrera del espacio, obviamente, primero Al que nada. toque. En un año y medio llegábamos a la estratosfera y de ahí nos dirigíamos a donde queríamos en 15 minutos. Sí, exacto. Pero bueno, no sé qué más. Yo me quedé sin información. Ya hice mi parte. Bueno, lo vimos. Hay que Bueno,